Pastor, esta semana el Señor dice que voy yo. Digo, bueno, si Sí. lo dice el Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor en todo, ¿no? Hoy es un día especial. Todos los días son bonitos. Hay unos días que traen sus quehaceres y otros nos traen alegría, otros nos traen problemas, pero hoy estamos aquí y estamos celebrando algo que el mundo también celebra, pero no lo conocen. Celebran algo que no saben que celebran. Lo celebran a su manera. Pero el Señor quiere que hoy nosotros sepamos, a través de las Escrituras, a quién nosotros celebramos. Celebramos al que nos salvó. Celebramos al que nos dio vida. Celebramos al que nos alumbró nuestro entendimiento. Celebramos al que nos transformó nuestro caminar. Celebramos al que cambió, quitó, puso algo nuevo. A ese nosotros celebramos. Cuando el título de esta prédica se llama Intercambio de Jesús. Jesús hizo un intercambio maravilloso. Cuando Jesús nació, se convirtió en lo que nosotros somos, para que nosotros nos convirtiéramos al creer en Él, en lo que Él es. Así que ese intercambio, el único que lo pudo hacer es Jesús. Y el que lo sigue haciendo, como mi hermana dio testimonio, a medida de personas que son usadas por el poder de su espíritu. Pero para esto hay que creer. Para esto hay que arraigar y cimentar nuestra vida en ese árbol que da siempre buenos frutos. El Señor se transformó, el Señor descendió del cielo y se hizo hombre. Se hizo como nosotros para que nosotros nos hiciéramos como Él. Y la escritura de hoy en esta mañana es Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Ustedes creen que lo que Él hizo nos transformó a nosotros y nos podemos convertir como Él? Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Yo lo quiero oír. Díganlo con su boca. Yo lo creo. Porque para eso Él vino, hermano. Él vino a transformarnos, Él vino a cambiarnos, Él vino a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Amén. Por eso Él descendió del cielo, se despojó de todo y se hizo hombre para poder caminar entre nosotros y poder darnos esa dádiva de amor, que a través de esa dádiva de amor nosotros podemos recibir todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Y Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15, hay 7 connotaciones de quién es este Jesús que el mundo celebra, pero que no lo conoce. Pero yo quiero en esta mañana hablarles un poquito de quién es este Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Porque todos sabemos que Jesús no nació en diciembre, ¿verdad? Él no nació en diciembre, pero bueno, nosotros como pueblo de Dios celebramos el nacimiento de Él porque al nacer, al descender del cielo, trajo grandes cosas. Nos transformó. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es Jesús. Porque en Él, presten atención, hermano, porque esto es muy importante que nosotros lo sepamos para que nuestra fe en el momento del problema no disminuya ni mengue, porque si nosotros conocemos quién es este Jesús, podemos tener vida y vida en abundancia. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Esta es la primera connotación. La segunda, el primogénito de toda creación. La tercera, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Poderoso, ¿verdad? Sean tronos. Dice que todo lo es visible o invisible, porque hay un mundo invisible que nosotros no vemos, pero que está para lo bueno y para lo malo. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa es la tercera connotación. Cuarta connotación, o cuarto punto importante
de quién es este Jesús. Y Él antes de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Wow. Quinta connotación, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero en todo. La sexta connotación, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Séptima connotación, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es el Jesús que nosotros conocemos. Y este es el Jesús que nosotros predicamos. Abran su boca y enseñen a las personas quién es este Jesús que celebran y no conocen. Pero para la gloria de Dios, hay mucha escritura sobre Jesús, pero aquí hay unas 7 connotaciones muy importantes y voy a hablarlo muy brevemente, no quiero extenderme mucho. Dice, ¿quién es Jesús? ¿A qué vino a la tierra? Dice, primera connotación, la imagen del Dios invisible demostrada ¿a quién? ¿Cómo se demostró Él? ¿A quién se demostró? A los hombres. Cuando Él nació, esa imagen del Dios invisible se mostró a los hombres. Jesús vino y se mostró como Dios. Y vayamos a Mateo capítulo 1, versículo 18. Entonces, la primera connotación, la imagen de Dios invisible, demostrada ¿a quién? A los hombres aquí en la tierra. 1:18. Vayamos allá, Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién concibió a María? El Espíritu Santo. ¿Cómo se hizo visible esa imagen de Dios invisible? Cuando ese Espíritu Santo engendró a María y allí empezó a formarse nuestro Salvador. Ni de carne ni de sangre, del Espíritu Santo. Esa es una de las doctrinas más importantes que nosotros debemos de conocer, que Jesús es el Dios invisible mostrado a los hombres a través de Jesús. Ahora dice Lucas 1:31, vayamos allá. Hay otra escritura. ¿Qué dice? Y ahora concebirás en tu vientre. Este es el ángel cuando le vino a hablar a María. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Jesús, le dio hasta el nombre. ¿Y ustedes saben lo que quiere decir Jesús? El Salvador. Jesús es el Salvador. Eso es lo que quiere decir Jesús. Cristo es el ungido de Dios. Pero Jesús es el Salvador. Por su nacimiento también podemos entender que ese Dios invisible se hizo visible y se mostraba a los hombres. Primero fue concebido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Usando a quién? A María. Sin ningún tipo de relación, ni de carne ni de sangre, a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús nace, se muestra a los hombres, a la humanidad. Vayamos a Mateo 1, para allá otra vez, versículo 16, y dice, y Jacobo, esta es la descendencia según la genealogía, una parte de la genealogía, porque Mateo habla de José y Lucas habla de la genealogía de María. Las dos describen, pero esta es la de José. Dice, y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació, ¿quién? Jesús, llamado él Cristo. Así que ahí el Dios invisible se muestra visible
Dice que nació Jesús llamado el Cristo. Y de ese Cristo es el que nosotros venimos a hablar en esta mañana. La segunda connotación, vayamos otra vez para Colosenses capítulo 2. La segunda connotación, semejante a nosotros en todo. Estamos en la primera todavía. Él se hizo semejante a nosotros en todo, menos ¿en qué? En que nunca pecó. Él se mostró a los hombres como humano, caminó entre los hombres, nos enseñó a través de sus enseñanzas, hizo milagros, hizo prodigios, salvó a los necesitados, salvó a aquellos que le pedían que lo sanaran, le dio vista a los ciegos, caminó entre nosotros, pero jamás pecó, porque era la imagen de Dios invisible en la tierra a través de Jesús. Y dice, semejantes a nosotros, vayamos, a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Verso 7. Vamos a empezar en el 5, porque esto es uno de los versículos poderosos, porque es la humillación de Cristo, la humillación del Dios invisible, para hacerse visible a los hombres, para poder darnos la oportunidad a la humanidad completa de ser salvos de la muerte eterna. Y entonces dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, aquí te está diciendo el apóstol Pablo a través de esta escritura, vive esto que yo te voy a decir ahora. Dice que haya este sentir en ti, que no sea algo vano que viene y se va, sino que sea un sentir, que tú lo introduzcas profundamente en lo más profundo de tu ser, que es tu espíritu, y lo disfrutes y puedas saber la belleza de este Dios invisible hecho carne. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó de todo, hermano. Este Cristo se despojó de todo para hacerse visible entre los hombres, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Poderoso. Este Dios invisible llega a ser visible. Dice que tomó forma de siervo, vino a servir, vino a darnos vida, vino a reconciliar al mundo con Dios. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, para que nosotros pudiéramos tener vida. Como dije al principio, al nacer Jesús se convirtió en lo que somos para que nosotros pudiéramos convertirnos en lo que Él es. Él se humilló hasta lo sumo. Por la muerte de cruz, nosotros pudimos ser reconciliados porque estábamos perdidos. Porque ningún hombre puede reconciliarse con Dios si no es a través de Jesús, del Salvador. Este es Dios, este es Jesús y esta es la humanidad. Él es el que puede unirnos solamente a través de Jesús. Ese Dios invisible se hizo visible, se humilló hasta lo sumo para caminar entre los hombres y jamás pecó, porque Él era Dios. Dios no comulga con el pecado, pero sin embargo vino a nosotros, pecadores. Ustedes saben que el pecado apesta. En el mundo espiritual tiene mal olor. Él pudo sentir y caminar entre nosotros y sentir el mal olor del pecado. Sin embargo, Él no escatimó eso, sino que se humilló y pudo vivir, habitar entre nosotros para podernos dar la libertad que hoy podemos tener a través de su sacrificio en la cruz. Segunda connotación, primogénito de toda la creación, el primero en todo, en posición,
No hay nadie primero que Él. Él es el número uno. Porque Él no fue creado. Él es el creador. Así que nadie está antes que Él. Porque Él vino de la misma sustancia de Dios. Esta palabra de primogénito hace referencia a la prioridad de posición. Primero en todo. Nadie es primero que Dios. Nadie es primero que Él. Él es el creador de todas las cosas. En Juan 1:16 dice, vayamos allá. El Evangelio de Juan. No, perdón. En Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. O sea, el único creador es Dios. No hay nadie que pueda crear nada. Dice que todo lo que está en los cielos, lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, como le dije anteriormente, dominios, tronos, dominios, principados, potestades, todo lo que se mueve en el mundo espiritual que nosotros no vemos, es creado por Él. No hay nada creado, no hay un árbol creado, no hay una fruta creada, no hay nada que el hombre pueda crear si Dios no está. Porque el hombre no puede crear nada. El hombre puede poner sus ideas, hacer cosas horribles, pero el único creador es Dios. Él es el que lo hace todo perfecto, hermano. Toda la creación fue hecha perfecto, porque cuando Dios creó, dijo, y miró y vio que todo era bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todo es bueno. El hombre es el que transforma, el que hace inventos, y esos inventos nunca salen bien, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para crear nada. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron a clonizar? ¿Ah? Los clones. Eso fue una monstruosidad. ¿Cómo el hombre puede ser capaz de clonar nada? Eso es una monstruosidad, eso es fuera de la genética de la creación de Dios. Menos mal que yo no he oído hablar más de eso, para la gloria de Dios. No sé qué pasó con eso. Cuarta connotación. Por Él todas las cosas permanecen y subsisten. Si Él no está en el medio de la creación, todo se destruye. Él es el que subsiste todas las cosas, es el que soporta todas las cosas. Él es el que sostiene el sol, la luna, las estrellas. Nada no está sostenido, o todo está sostenido por Dios. No hay nada que Dios no sostenga. Nuestra vida está sostenida en sus manos. Nuestros pensamientos también están sostenidos en sus manos. No hay nada creado que Él no lo sostenga. Entonces, vayamos aquí al 1.16, 1.16. 1.17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No, Él es el que soporta su creación. Por eso es cuando yo oigo los inventos del hombre, me río de eso. Porque Dios es el que sustenta todo. El hombre, solamente Dios le ha dado dones a los hombres para que puedan desarrollar lo que Él quiere que desarrollen. Los doctores son doctores porque estudian, pero Dios es el que le da el conocimiento. Los abogados son abogados porque estudian, pero Dios le da el conocimiento. Los científicos son científicos, pero Dios está en el asunto. Si Dios no está en el asunto, hermanos, no pueden inventar nada, ni ver nada, ni entender nada. Porque todo conocimiento, todo estudio, toda ciencia es de Dios. Dios no está contra la ciencia. Dios es la ciencia. Dios es la ciencia. Lo que pasa es que el hombre crea sus ideas. Pero el punto es que por Él todas las cosas subsisten. Y vayamos a Juan capítulo 1, versículo 3. Y vayamos y veamos qué dice ahí. Este es el Jesús que nosotros celebramos hoy. Un Jesús poderoso. Jesús poderoso. Dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fueron hechas. Sin Él, ¿qué dice? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es la confirmación de Colosenses 1:17.
Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y todavía el hombre sigue inventando. El hombre sin Dios, por supuesto. Todavía sigue inventando. La connotación número 5. Jesús es la cabeza de la iglesia. Dice, en el versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia. En Efesios 1:22 dice, y sometió, ¿quién sometió? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. La iglesia está sometida. Tú y yo somos iglesia de Dios. La iglesia verdadera, aquella bañada por la sangre de Cristo. Aquella limpia de pecado por la sangre de Cristo. Por ese Dios invisible que se hizo visible entre los hombres para darnos libertad del pecado. El que no viene a Él no es libre de pecado. Todavía sigue apestando. Pero ya nosotros dice que somos olor fragante al Señor. Esa peste de pecado ya fue desechada, ya fue limpia. Y Él entonces dice que Él es la cabeza de esta iglesia. Él es el creador de la iglesia. Por Él nosotros podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Por Él, y Él es la cabeza. Versículos, connotación número 6 dice, en Él habita toda la plenitud de Dios. ¿En quién? En Jesús. Toda la plenitud de Dios habita en Él. Dios, vamos a Juan capítulo 17. Comprobemos lo que dice la palabra aquí. Estoy llegando casi al final. No se me desesperen. Estamos llegando al final. Es corto, pero conciso. Es saber quién es este Jesús que nos hizo posible llegar a ser como es Él. Wow, hermano, eso es poderoso. Cuando nosotros meditamos en esto, vemos que Dios es sumamente bueno, aún con aquellos que ni quieren verlo, porque aún hay oportunidad, como decía mi hermana, usadas esas mujeres por el Señor para traer la última oportunidad a aquel que va a partir de esta tierra. Y si esa persona cree de verdad en ese momento, está en la presencia del Señor, porque dice que todo aquel que cree es... No. Todo aquel que cree es... No, pero no lo oigo. Todo aquel que cree es... Ahora sí, hermano, es salvo. Todo aquel que cree de verdad en el sacrificio de Cristo en la cruz, del Dios invisible hecho visible a los hombres para reconciliarnos con Dios, es salvo. Entonces dice, en Él habita toda la plenitud. En Juan 17, del 21 al 23 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es el reflejo de que si tú y yo damos testimonio de que Dios vive en nosotros, entonces nosotros, el mundo va a creer que Dios es verdad. Pero si tú y yo no damos testimonio de que Dios vive en nosotros, no pueden, porque el mundo no quiere creer. Por eso es necesario creer y testificar. Dice, para que todos sean uno, como tú o yo, tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué bello es saber que Dios Padre es uno y toda la deidad, esa deidad cayó en Jesús y el Espíritu Santo vino a ser el sello de todo. Ahora vayamos
al Antiguo Testamento, Isaías 42, versículo 1. El título de este capítulo dice, siervo del Señor. Jesús fue llamado siervo del Señor. Versículo 1 dice, vean a mi siervo. ¿A quién? Está hablando de Jesús. A quien yo sostengo, mi elegido, en quien me deleito. En él he puesto, ¿qué? Mi espíritu. Él mostrará lo que es justicia a las naciones del mundo. Esta era la profecía de Isaías que se convirtió en realidad cuando Jesús nació en Belén. El Dios invisible se hizo visible a los hombres y Él dice que puso su espíritu en Él. Qué lindo, ¿no? Es un regocijo saber que desde el Antiguo Testamento Dios estaba dando la promesa de un Salvador. Dios seguía tratando de reconciliar al mundo con Él. A pesar que, como dice, creo que es Mateo que dice, el mundo estaba envuelto en sus querellas, en sus cosas, en sus tragedias, en sus problemas, pero vino la luz al mundo a través de Jesús. La connotación, la última connotación, vayamos ahora a Colosenses otra vez. 20 dice, y por medio de Él, por medio de Jesús, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué? Porque la naturaleza, hermanos, todo lo que hay, todo lo que creó Dios, cuando el hombre pecó, cayó de la gracia de Dios. Pero cuando Él dice que después Él vino a reconciliar al mundo, dice, y no solamente al mundo, sino a la tierra, todo lo que están en la tierra, los que están en el cielo. O sea, todo fue caído de la gracia de Dios. Pero Él está ahora reconciliándonos con Dios. Dice, por medio de Él reconcilió todas las cosas. La palabra reconciliar en griego es katayazo, que significa, ¿usted sabe lo que significa reconciliar? Katayazo. Katayazo es la palabra griega. La palabra original, cuando el escritor escribió reconciliar, cuando vamos a los manuscritos originales que se escribieron en griego, la palabra que el escritor puso allí es cuando Dios katayazo al mundo, cuando Dios se reconcilió con el mundo. La palabra reconciliar quiere decir cambiar totalmente, no un poquito, no 50%. No 60%, no 70%, no. Dios vino a cambiar totalmente lo que había acontecido en el Edén, que fue la separación del hombre con Dios. Él vino a katayazo, Él vino a reconciliar al mundo con Dios. Totalmente. Jesús cuando nació sabía que su muerte en la cruz abriría el camino para el pecador. Él lo sabía. Y que a través de la reconciliación con Dios por el arrepentimiento. Nadie puede reconciliarse con Dios si no hay un verdadero arrepentimiento. Sin un verdadero arrepentimiento de haber estado separado de Dios, estar oliendo peste de pecado por todos los lugares que vayas. Si no hay un verdadero arrepentimiento de estar separado de Dios, ese es el arrepentimiento. Saber que nosotros estábamos separados de Dios y que Dios nos ha dado una oportunidad para reconciliarnos con Él. Porque Él vino a reconciliar y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, cambiar totalmente. Cuando una persona viene a arrepentimiento, inmediatamente Dios se reconcilia contigo totalmente. Te da todo lo que Él tiene. Pero te toca a ti hacer algo. Y vayamos aquí al mismo Colosenses capítulo 2, versículo 23. Vamos a partir del 22. Dice, es más, vamos al 21.
Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Por su muerte, ¿a dónde? En la cruz. Y por a través de tu arrepentimiento. Cuando Dios ve un corazón arrepentido, inmediatamente la reconciliación, la transformación completa, que es reconciliación, impacta tu vida. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos a nosotros, santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. Esa es la verdadera reconciliación. A través del arrepentimiento, Dios cambia totalmente. Pero para eso tuvo que haber nacido Jesús en Belén. El Dios invisible, hacerse visible a los hombres y morir en la cruz. Ahora dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro, el cual tu nombre, di tu nombre. Di tu nombre, di tu nombre, di tu nombre. Dice que tú fuiste, como Pablo, hecho ministro de la reconciliación. Porque el evangelio se predica por medio de lo que tú dices o por medio de lo que tú haces. Si verdaderamente tu fe ha sido fundada en esta reconciliación que Dios nos ha dado. Así que Pablo fue ministro de este evangelio. Nosotros somos ministros de este evangelio, porque ministramos las buenas nuevas de salvación para aquellos aquellos que están perdidos y que huelen peste de pecado en el mundo. Esa es la tarea. Por eso vino Jesús al mundo, a reconciliar al mundo con Dios, a transformarnos completamente, a darnos una nueva oportunidad de vida. Y por último quiero leerles esto que dice. ¿Me dan un minuto? Quiero decirte que Jesús ha sido llamado por muchos nombres a través de la Biblia, nombres que tienen un significado poderoso, nombres que cuando nos damos cuenta cuán bueno ha sido Dios con nosotros, debemos atesorar ese gran regalo que Dios nos ha dado, porque Él nos reconcilió con Dios. Jesús fue llamado primero, Señor Jesús, el mediador, Hijo de Dios, el Señor nuestra justicia, Hijo de hombre, el Señor de todo, el Señor de gloria, el Rey de reyes, el Señor de señores. Emanuel, Dios con nosotros, Cordero de Dios, profeta, sacerdote y rey, Alfa y Omega, principio y fin. El león de Judá, el príncipe de paz. Ese es el nombre de nuestro Jesús. ¿Cuántos nombres, hermano? Pero el más poderoso que debemos de agarrar así y no soltar es Jesús el Salvador. Jesús nuestro Señor. El Salvador, porque a través de lo que Él hizo en la cruz, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Y el Señor, porque es el que debe gobernar tu vida. Ya tu vida, porque como dice que cuando estamos reconciliados lo cambia todo, es la palabra, reconciliado es que cambia todo, entonces ya nosotros debemos de tener a nuestro Jesús como nuestro Señor, el dueño de nuestra vida. Ya nosotros no podemos pensar por nosotros ni decidir por nosotros. Él es el que debe decidir por tu vida. Cuando tienes alguna decisión que hacer, cuando vas a hacer algo en tu vida diaria, cotidiana, de todos los días, estudio, trabajo, no sé cuántas cosas más, ver al doctor, no sé, criar a tus hijos, ir a la bodega, no sé cuántas cosas cotidianas nosotros no hacemos, ¿verdad? Diario. Tienes que tener en cuenta que Jesús es tu Señor. Pero si no lo reconoces como tu Salvador, no puede ser tu Señor. Porque solamente puede ser tu Señor cuando está entronado en nuestros corazones verdaderamente, cuando Él rige nuestra vida, cuando Él nos dirige por sus caminos,
cuando nosotros hemos venido en arrepentimiento delante de su presencia por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nació Jesús, nació en Belén, en medio de los pastores. Estos pastores recibieron aquel anuncio en medio de la noche. ¿A quién vino Dios a revelarse, hermano? ¿A los reyes? ¿A aquellos pastorcitos que estaban con sus ovejitas? Vino la gloria de Dios y se reveló que había nacido Jesús el Salvador. Aquellos pastores humildes que esperaban la promesa. En aquella época aún se esperaba la promesa. Ya nosotros tenemos la promesa aquí. Agárrate de esa promesa. Agárrate de la promesa que Dios nos ha dado y no la sueltes. Ponla, entrónala en tu corazón y hazla al Señor Jesús tu dueño. Cuando eso sucede verdaderamente en nuestras vidas, todo va bien. Tendrás dificultades porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque en las aflicciones Dios está con nosotros. Dios va agarrado de tu mano. Dios te llevará por su camino. Dios alumbrará cada decisión que tú haces en tu vida. Dios te guiará, pero no puede ser un Dios de un día, hermano. No puede ser un Dios de un día, tiene que ser el Dios y Señor de tu vida completa hasta el final. Hasta que venga entonces Él por nosotros o nosotros iremos a su presencia. Así que Dios me los bendiga en esta mañana, pongámonos de pies y oremos. La gloria es para Él.